amiguitos, resulta que en este planeta todos son muy diferentes. Anastasia no se parecía a ninguno de ellos. Y es que aquí existe algo que se llama los humanos. ¡Qué cosa más rara! Resulta que es que ellos son de colores y de tamaños diferentes, pero tienen una cosa en común y es que tienen un gran corazón. ¡Ay! Y es que en la China había un chinito. En la China había un chinito, él decía ni hao, yo decía hola, él decía ni hao ma, yo decía hola, ¿cómo estás? En Francia había un francés, en Francia había un francés, él decía bonjour, yo decía hola, él decía bonjour, ¿cómo se va? Yo no le entendía ni papá. En la India había un indio. En la India había un indio, él decía namaste, yo decía hola, él decía namaste, ¿cómo está? ¡Wow! En Alemania había un alemán, en Alemania había un alemán, él decía Guten Tag, yo decía hola, él decía Guten Tag y algo que yo no entendía. En México había un mexicano, en México había un mexicano, él decía hola, yo decía hola, por fin alguien que habla en español. ¡Qué planeta tan extraño pero tan divertido! Aunque los humanos se vean diferentes, hablen diferentes, tengan colores diferentes, no importa porque todos ríen, todos cantan, todos bailan y todos tienen un gran corazón. ¡Qué divertido está siendo conocer este planeta fabuloso y todos los humanos que existen! ¿Ustedes quieren seguir aprendiendo cuántos idiomas se hablan en este planeta y cuántos países hay? Yes. Es que, ¿cuántos países habrá, la verdad? No lo sé. Déjame buscarlo. Resulta que en el planeta Tierra hay 190 países. ¿Qué? Y en todos tienen su propia manera de decir hola, tienen su propia comida y sus propias costumbres. ¡Wow! Este planeta es increíble. No deja de sorprenderme. ¡Wow! Y resulta que en Canadá se habla en inglés. En Canadá se habla en inglés. En Inglaterra también, en Australia también y en Estados Unidos también se habla en inglés. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Pero es que en casi todos los países se habla en inglés. Esto me está dando un poco de mareos. ¡Qué cosa tan rara! Pero en Sudamérica se habla español. En Sudamérica se habla español. En el centro también, en España también. Hay un montón de gente que habla español como yo. ¡Yeah! Por fin, hay gente que sabe hablar lo que sé hablar yo. Ese es mi idioma favorito. ¿Y cuál es tu idioma favorito? ¿Y qué pasa con el francés? El francés se habla en Francia. El francés se habla en Francia. En Marruecos también, en algunas partes de África, muchos de ellos saben hablar en francés. ¡Yeah! Y resulta que dicen que el francés es el idioma del amor. ¿Será verdad eso? Tengo que aprender un poco. Bonjour, bonjour monsieur, la la. No sé más nada de francés. El italiano se habla en Italia. El italiano se habla en Italia. El portugués en Portugal, pero en Brasil también ellos dicen hola y hablan con mucha pasión. De verdad que ya no puedo con tantos idiomas. Me estoy volviendo un poco loca. No sé si me faltó alguno. Bueno, estoy segura que me faltaron un montón de idiomas. Sobre todo todos los de un continente que ustedes dicen Asia. Es que son muy extraños y un montón. Tengo que estudiar demasiado, chicos. Esto me está cansando mucho. Pero bueno, no paro de divertirme aprendiendo tantas cosas fabulosas de este planeta Tierra. Y es que en la China había un chinito. En la China había un chinito. Él decía ni hao, yo decía ¿cómo estás? Él decía ni hao ma, yo decía hola, ¿cómo estás? En Francia había un francés. En Francia había un francés, él decía bonjour, yo decía hola, él decía bonjour, ¿cómo se va? Yo no le entendía ni papá. En Alemania había un alemán, en Alemania había un alemán, él decía Guten Tag, yo decía hola, él decía Guten Tag, yo decía hola, ¿cómo estás? En Estados Unidos había un americano. En Estados Unidos había un americano, él decía hello, yo decía
él decía, hello, how are you? Yo decía, hola, ¿cómo estás? Pero en México había un mexicano, en México había un mexicano, él decía hola, yo decía hola, él decía ¿cómo estás? Yo decía ¿cómo estás? Por fin alguien que habla en español. Cuéntame, ¿te ha gustado descubrir los planetas? ¿Los planetas? Los países y sus idiomas con todas las distintas culturas de este hermoso planeta Tierra. Y chicos, déjenme decirles algo. Aunque aquí todos sean diferentes, de color de pelo diferente, de color de piel diferente, de barriguita diferente, de idioma diferentes, tenemos muchas cosas en común. Todos vemos por los ojos, tocamos con las manos, caminamos con los pies, pero sobre todo sentimos con nuestros corazones. Y es que los humanos son seres maravillosos. Si te gustan estos videos, por favor, dale like, porque yo soy Tica, 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 la marcianita. Bienvenidos a este mundo con Tica.